Mis padres le dieron a mi hermana un fondo fiduciario de $200K cuando cumplió 18 años. Cuando yo cumplí 18 años, me entregaron una maleta vacía y dijeron, el mundo es tu fondo fiduciario. Me reí pensando que era una broma. Ellos 16 años después, su fondo fiduciario estaba vacío. A los 34 años, yo tenía algo que ella no tenía. Cuando descubrieron que era, mi madre me llamó por primera vez en años. No para disculparse, sino para algo más. Mi nombre es Aurey Tras. Tengo 34 años. En mi cumpleaños número 18, mis padres me sentaron a la mesa de la cocina y me entregaron una maleta gris vacía. Mi hermana Paige recibió un fondo fiduciario de $200.000 cuando cumplió 18 años. Una red de seguridad, un futuro. Yo recibí 5 palabras de mi padre, el mundo es tu fondo fiduciario. Me reí pensando que era una broma. Ellos no lo hicieron. 16 años después, el fondo fiduciario de mi hermana había desaparecido. Cada dólar. Y yo tenía algo que ella no tenía. Algo que mis padres no podían comprarle con ninguna cantidad de dinero. Cuando descubrieron que era, mi madre me llamó por primera vez en años, no para disculparse. Lo que me pidió que hiciera, todavía lo estoy procesando. Bienvenidos de nuevo a Historias de Drama Tranquilo, donde el drama familiar real se encuentra con la fuerza silenciosa. Si alguna vez has sido la persona fuerte en una familia que confundió tu independencia con la falta de necesidad de amor, esta historia te va a tocar de cerca. Deja un comentario abajo. Asegúrate de suscribirte y quedarte hasta el final porque lo que mis padres necesitaban de mí, nunca lo vieron venir. La casa de los Tras estaba en un tranquilo callejón sin salida en Dayton, Ohio. 3 dormitorios, revestimiento blanco, una entrada para el coche. Gerald Tras la sellaba cada primavera como un reloj. Mi padre era ingeniero, preciso, práctico, el tipo de hombre que alfabetizaba su estante de especias y creía que cada problema tenía una fórmula. Mi madre Diane era su opuesto en todos los sentidos visibles, excepto en uno, ambos creían que Paige necesitaba ser salvada. Paige cumplió 18 años 2 años antes que yo. Su fiesta de cumpleaños llenó el patio trasero. Serpentinas, un pastel del supermercado Kroger, 30 invitados. Gerald se paró a la cabecera de la mesa de picnic y le entregó un sobre. Dentro había un cheque certificado por $200.000. Esta es tu red de seguridad, cariño, dijo él. Su voz se quebró. Diane se llevó ambas manos a la boca y lloró de la forma en que lloran las madres en las películas, hermosa y ensayada. Paige lo abrazó. No abrió el sobre de inmediato. No era necesario. Ella ya sabía lo que había dentro. 2 años después, cumplí 18 años. Sin serpentinas, sin invitados en el patio, solo nosotros 4 en la mesa de la cocina con sobras de asado y un tazón de judías verdes. Gerald puso la maleta Samsonite gris frente a mi plato. Era de carcasa dura, raspada en las esquinas. El tipo de maleta que encuentras en una venta de garaje por $12. El mundo es tu fondo fiduciario, Aurey. Miré a mi madre. Ella no me sostuvo la mirada. Miré a Paige. Ella estudió sus judías verdes como si fueran las cosas más interesantes que había visto en su vida. Me reí. Un sonido corto y agudo que salió antes de que pudiera contenerlo. Porque, ¿qué más haces cuando tu padre te entrega equipaje en lugar de un futuro? Ellos no se rieron y comprendí que esto no era una broma. Esto era un veredicto. Gerald me encontró en la entrada 1 hora después. Estaba sentada en los escalones delanteros sosteniendo el asa de la maleta como si pudiera salir corriendo. «Estás molesta», dijo él. No fue una pregunta. Le diste a Paige $200.000. A mí me diste una maleta. Él se sentó. Olía a Old Spice y aceite de motor. Esa era la loción para después de afeitar y los motores de mi padre. Paige es delicada, dijo él. Ella necesita un cojín, algo debajo de ella. Tú, me miró, tú eres como yo. Caerás de pie. Eso no es lo mismo que atraparme, papá. Él no respondió a eso. Nunca respondía a las preguntas difíciles. Adentro, Diane estaba lavando los platos. Cuando volví a entrar,
se secó las manos con la toalla y dijo, tu padre sabe que es lo mejor. Paige siempre ha sido más sensible. Sensible. Esa era la palabra que usaban. Como si Paige fuera un jarrón de porcelana y yo fuera una sartén de hierro fundido. Uno recibe una vitrina de cristal, el otro es arrojado al cajón. Mi tía Margot, la hermana menor de Diane, me llevó al cuarto de lavado antes de que subiera las escaleras. Olía a suavizante de telas y vinos Chardonnay. Esto no está bien, susurró Margot. Y tu madre lo sabe. Entonces, ¿por qué dejó que pasara? Margot miró hacia la cocina. Porque es más fácil proteger al que grita que al que se queda callado. Más tarde esa semana, supe por Margot que Paige sabía sobre el fondo fiduciario desde hacía 6 meses. Ella y Diane ya habían planeado cómo gastar los primeros $20.000, el pago inicial de un Audi nuevo. Mi padre no me odiaba. Eso habría sido más simple. Él simplemente creía genuinamente que yo no necesitaba nada. Y eso era peor porque significaba que nunca miró lo suficientemente cerca para comprobarlo. Empaqué la maleta Samsonite gris un domingo por la mañana en agosto. No tomó mucho tiempo. 3 pares de pantalones vaqueros, 5 camisas, un abrigo de invierno de la tienda Goodwill, artículos de aseo en una bolsa de plástico con cierre. Todo lo que poseía cabía dentro de una maleta que costaba menos que el pastel de cumpleaños de Paige. La Universidad Estatal de Ohio me había ofrecido una beca parcial basada en mi promedio de calificaciones. El resto lo cubriría yo misma con 3 trabajos, la biblioteca del campus los días de semana, una cafetería por las tardes y tutorías a niños de secundaria los fines de semana. $17 por hora en promedio en los 3 empleos. Gerald me llevó al campus, 90 minutos por la autopista interestatal 77. Habló sobre la presión de los neumáticos y los cambios de aceite todo el camino porque esa era la forma en que mi padre mostraba amor, a través de consejos de mantenimiento. Cuando se detuvo frente al dormitorio, dejó el motor en marcha. «Lo harás bien, Aurey». «Lo sé». Se fue conduciendo. Me quedé en la acera sosteniendo la maleta Samsonite gris en una mano y una caja de fideos ramen en la otra. Los padres de mi compañera de cuarto subían una mini nevera por las escaleras. Ambos. Nadie llamó para ver cómo estaba esa primera semana. Ni Gerald, ni Diane. Paige envió un mensaje de texto, «Buena suerte, hermana», con un emoticón de estrella. Nada más. Sin seguimiento. Sin preguntas sobre mi dormitorio o mis clases o si había comido algo que no fueran fideos. Llamé a casa una vez el miércoles por la noche. Diane contestó al cuarto timbre. «Hola, mamá». «Oh, Audrey, espera». «Paige, ven a contarle a Audrey sobre el coche». Paige se puso al teléfono y habló durante 11 minutos sobre el Audi que estaba comprando con la primera parte del dinero del fondo fiduciario. Asientos con calefacción, techo solar, color blanco glaciar metálico. No me hizo ni una sola pregunta. Cuando le devolvió el teléfono a Diane, mi madre dijo, «¿Estás comiendo lo suficiente?» Y luego, antes de que pudiera responder, «Tengo que irme. Paige necesita ayuda con los papeles del seguro». Dejé el teléfono en mi escritorio y miré la pared de bloques de cemento de mi habitación durante mucho tiempo. Después de eso, deslicé la maleta gris debajo de mi cama esa noche. Encajaba perfectamente en el espacio entre el suelo y el marco. Como si hubiera sido diseñada para ese espacio, como si siempre estuviera destinada a vivir debajo de las cosas. Esa maleta me seguiría durante 16 años a través de 4 apartamentos, 2 ciudades, la facultad de Derecho y un matrimonio. Nunca la reemplacé. No porque no pudiera permitirme una nueva, sino porque necesitaba recordar cómo se sentía estar vacía. La universidad era una pantalla dividida. En mi lado, la alarma a las 5:15 cada mañana, turno en la biblioteca hasta las 9, clases hasta las 3, cafetería hasta el cierre, tutorías los sábados. Comía ramen 4 noches a la semana y me daba el gusto de un burrito los viernes. Mi promedio de calificaciones se mantuvo en 3.8 porque el sueño era un lujo que racionaba como el agua en una sequía. En el lado de Paige, Instagram contaba la historia. Cancún en enero, Mykonos en junio,
Bolsas de compras de Nordstrom dispuestas sobre camas de hotel como trofeos, leyendas con demasiados emoticones y falta de autoconciencia, viviendo mi mejor vida, bebé del fondo fiduciario y orgullosa. Hubo una foto que nunca olvidé, Paige en un yate en las Bahamas, bikini blanco, champán, Gerald y Diane a cada lado de ella, bronceados y riendo. La leyenda decía, vacaciones familiares con los mejores padres del mundo. Vacaciones familiares y yo no estaba allí. No fui invitada. No fui mencionada en los comentarios. El fondo fiduciario era de $200.000 cuando Paige cumplió 18 años. A los 20 años, había bajado a $140.000. $60.000 desaparecidos en 24 meses, vacaciones, bolsos de diseñador, el contrato de arrendamiento de un apartamento que no necesitaba porque todavía vivía en casa la mitad del tiempo, el seguro del Audi y un entrenador personal llamado Marco que cobraba $90 la hora. Sabía los números porque Margot me los contaba, no para chismear, sino porque estaba preocupada. Tus padres no dicen nada, dijo Margot por teléfono una noche. Gerald piensa que Paige se asentará. Diane piensa que el dinero le está enseñando independencia. Independencia, repetí, sentada en mi cama del dormitorio con pantalones de deporte de segunda mano. Claro. A veces miraba mi teléfono durante mis turnos en la biblioteca, pasaba de largo una foto de Paige en Santorini, a la hora dorada, con una copa de vino y un vestido de lino. Luego cerraba la aplicación y abría mi libro de texto. Cada dólar que Paige gastaba en un atardecer en Grecia, yo lo ganaba en sesiones de estudio que terminaban después de la medianoche. El tipo de cambio no era justo, pero había dejado de buscarlo justo la noche en que mi padre puso una maleta sobre la mesa de la cocina. Lo justo era un concepto para familias que amaban a sus hijos por igual. Yo venía de una que amaba por conveniencia. Entré en la Facultad de Derecho Moritz de la Universidad Estatal de Ohio con una beca parcial y una pila de préstamos estudiantiles lo suficientemente gruesa como para empapelar mi baño. La Facultad de Derecho fue más difícil que la licenciatura. No por el trabajo del curso, sino por el aislamiento. Todos a mi alrededor tenían padres que llamaban los domingos, que enviaban paquetes de cuidado, que asistían a las competencias de juicios simulados en la última fila con sonrisas orgullosas y cámaras de teléfonos móviles. Mi teléfono permanecía en silencio. En el segundo año, conseguí una pasantía de verano en una pequeña firma en Columbus que se especializaba en derecho de la vejez, planificación patrimonial, tutelas, calificación para el seguro Medicaid, poderes notariales, el lado poco atractivo del mundo legal. El lado que huele a residencias de ancianos y archivadores. Mi primer caso fue una mujer de 78 años llamada Ruth, cuyo hijo adulto había estado desviando dinero de sus cuentas durante 3 años. Él tenía un poder notarial y lo usó para drenar $86.000 mientras ella estaba en un centro de cuidado de la memoria y se preguntaba por qué le habían desconectado el cable. Leí los estados bancarios. Rastré los retiros. Me senté en una sala de tribunal y vi a un juez destituir al hijo como agente fiduciario y nombrar a un administrador profesional. Caminando hacia mi coche después de la audiencia, me detuve en el estacionamiento y pensé en mis propios padres. ¿Tenían un testamento, un poder notarial, una directiva de atención médica? ¿Había planeado Gerald, el ingeniero que planeaba todo, para lo único de lo que nadie quiere hablar? Llamé a Diane esa noche. Mamá, ¿tiene papá un plan patrimonial? Silencio, luego una respuesta aguda, ¿por qué preguntas eso? ¿Estás esperando que muramos pronto? Colgó. La llamada duró 43 segundos. Miré mi teléfono y pensé, esto es lo que sucede cuando las familias no planean. Cuando el amor no es suficiente y el dinero no está organizado. Pasé todo ese verano ayudando a extraños a proteger a sus familias exactamente del tipo de caos que mi propia familia estaba construyendo. El día de la graduación, en mayo, hacía calor. El tipo de primavera de Ohio que te hace olvidar que el invierno existe. Derek, mi novio en ese entonces, un profesor de historia de secundaria con una sonrisa torcida y un talento para mantener la calma, se sentó en la tercera fila. La tía Margot se sentó a su lado, usando una chaqueta morada que había comprado específicamente para esto. 2 asientos a su izquierda permanecieron vacíos. Había enviado invitaciones con 8 semanas de antelación, sobres escritos a mano con sellos dorados porque quería que se sintiera como algo importante. Gerald no respondió.
Diane envió un mensaje de texto 3 días antes: Paige tiene gripe. Tengo que quedarme y cuidarla. ¿Lo entiendes? Paige envió un mensaje de texto la mañana de la ceremonia: felicidades. Mamá dice que está orgullosa, pero tiene migraña. ¿Una migraña? Mi madre no pudo molestarse en fabricar una excusa mejor. Crucé el escenario, estreché la mano del decano y sonreí para la cámara. Margot lloró. Derek silbó tan fuerte que la familia detrás de él se asustó. Esas eran mis personas, 2 de ellas. Aprobé el examen de abogacía ese octubre y me uní a una pequeña firma de derecho de la vejez en Columbus llamada Adler y Rose, 3 abogados, un asistente legal, una sala de espera con plantas artificiales y problemas reales. 2 años después, Paige abrió su boutique, Paige y compañía, una tienda de ropa en un centro comercial en Kettering, financiada con los últimos $60,000 de su fondo fiduciario, más un préstamo para pequeñas empresas de $80,000 que Gerald y Diane firmaron como avalistas. Ella me invitó a la gran inauguración. Dije que no podía ir porque tenía declaraciones juradas. Diane llamó esa misma noche. No puedes hacer ni una cosa por tu hermana. Tú no pudiste hacer ni una cosa por mí en mi graduación. La línea quedó en silencio. Luego ella dijo: tú no nos necesitabas allí. Nunca has necesitado a nadie. Colgó. No volvió a llamar por 6 años. 2190 días de nada. Y entonces mi teléfono sonó. 6 años es mucho tiempo para ser la hija de nadie. No desaparecí. No cambié mi número ni me mudé al otro lado del país. Simplemente dejé de perseguir a las personas que se alejaban de mí. En esos 6 años, logré entrar en el camino para ser socia en Adler y Rose. Derek y yo nos casamos en el Conservatorio Franklin Park. 32 invitados, un trío de jazz y un pastel de una pastelería en Ike Street que usaba crema de mantequilla real. Compramos una casa adosada en Hermanville con una puerta principal roja y un patio trasero del tamaño de un sello postal. Plantaba tomates cada abril. Del otro lado de esos 6 años, la boutique de Paige duró 18 meses. Resulta que vender velas de $60 y pantalones de lino en un centro comercial entre un salón de uñas y un restaurante Subway no genera el flujo de ingresos que requiere un plan de negocios. El fondo fiduciario llegó a cero. El préstamo de $80,000 entró en mora. Gerald y Diane, que habían firmado como avalistas, comenzaron a pagarlo con sus ahorros de jubilación. Paige se mudó con su novio Brad en Cincinnati. Brad vendía seguros y hablaba de criptomonedas en las cenas. Dividían el alquiler. Paige trabajaba a tiempo parcial en una tienda HomeGoods. Margot me mantenía informada. No eran chismes, sino avisos. Tu padre se está volviendo olvidadizo, me envió un mensaje un marzo. Dejó la estufa encendida 2 veces la semana pasada. Tu madre finge que todo está bien, dijo en octubre. Ella no hablará de dinero. No hablará de ti. Él olvidó mi nombre en Navidad, me dijo en enero y tuve que dejar el teléfono un minuto. No llamé. No porque no me importara, sino porque cada vez que pensaba en levantar el teléfono, escuchaba la voz de mi madre: no nos necesitabas. Nunca necesitaste a nadie. Y lo volví a dejar. En 6 años, yo construí una carrera. Paige construyó deudas. Y nuestros padres no construyeron nada. Sin plan, sin testamento, sin fondo fiduciario. La ironía habría sido graciosa si no me mantuviera despierta algunas noches. Derek me preguntó una vez un domingo por la mañana, cuando estábamos pintando la habitación de invitados y la radio tocaba algo suave, si los extrañaba. Extraño la idea de ellos, dije. La versión de ellos que habría aparecido en la graduación. La versión que habría dividido el fondo fiduciario equitativamente o al menos explicado por qué no lo hicieron. Extraño a unos padres que nunca tuve en realidad. Él no presionó. Solo me entregó el rodillo y siguió pintando. Ese era Derek. Él entendía que algunas heridas no necesitan discusión, sino un testigo. Guardaba la maleta gris en el armario del pasillo, en el estante inferior detrás de la aspiradora. A veces la miraba cuando sacaba los abrigos en octubre. Estaba allí como un artefacto de una vida diferente. Prueba de una chica que se fue de casa sin nada y no miró atrás.
Excepto que sí miré atrás. Solo que nunca dejé que nadie me viera hacerlo. Fue un martes por la tarde en septiembre, a las 3:47. Sé la hora exacta porque estaba facturando a un cliente en incrementos de 6 minutos cuando mi teléfono vibró sobre el escritorio. La pantalla decía, mamá. Lo miré durante 4 timbres. Mi mano sobrevoló el aparato. Mi asistente legal levantó la vista. Contesté al 5.º timbre. Aure. Su voz sonaba más vieja, más delgada, como si alguien la hubiera estirado demasiado. Mamá, dije con una naturalidad forzada. Me preguntó cómo estaba. Preguntó sobre el clima en Columbus. Hizo un comentario sobre las hojas de otoño. 30 segundos de charla trivial de una mujer que no me había hablado en 6 años. Luego se aclaró la garganta. A tu padre le han diagnosticado Alzheimer de inicio temprano. Tiene 62 años. La habitación se inclinó. No dramáticamente, solo un ligero cambio, como si el suelo se hubiera movido medio centímetro a la izquierda. Agarré el borde de mi escritorio. ¿Cuándo? Hace 8 meses. 8 meses. 240 días. Gerald había estado perdiendo la razón durante 8 meses y nadie me lo había dicho. Hace 8 meses, y me llamas ahora. No queríamos preocuparte. Cerré los ojos. El clásico encuadre de Diane, presentar mi exclusión como protección. No me había mantenido en la oscuridad para ahorrarme el dolor. Me había mantenido en la oscuridad porque llamarme significaba admitir que me necesitaba. ¿Qué tan grave es? Tiene días buenos y días malos. Algunos días sabe dónde está. Otros días piensa que todavía está en la planta. ¿Sabe quién eres? Una pausa. Demasiado larga. La mayoría de los días. ¿Sabe quién es Paige? Una pausa más larga. No ha reconocido a Paige en 2 meses. Luego dijo la cosa que yo había estado esperando escuchar durante 16 años. No fue lo siento. No fue me equivoqué. Necesitamos tu ayuda, Audrey. Cambié al modo abogada de la misma manera que cambias de carril en la autopista. Suave, automático, sin necesidad de señal. ¿Tiene papá un poder notarial duradero? ¿Un qué? Un documento legal que permite que alguien tome decisiones financieras por él cuando él no puede tomarlas por sí mismo. No lo creo. ¿Una directiva de atención médica? Un documento que especifica sus deseos médicos si queda incapacitado. Audrey, no sé qué significa nada de eso. ¿Un testamento? Tu padre siempre decía que se encargaría de ello. Saqué un bloc legal de mi cajón y comencé a escribir. Cada respuesta era otra grieta en los cimientos. ¿Qué pasa con la casa? Silencio. El tipo de silencio que tiene peso. Hicimos una hipoteca inversa hace 3 años. Dejé mi bolígrafo. Una hipoteca inversa significaba que habían pedido prestado contra el capital de la casa. La casa que Gerald había terminado de pagar en 2011 después de 27 años de pagos de hipoteca. Habían tomado ese logro y lo habían convertido de nuevo en deuda. ¿Por qué? El préstamo de Paige, el que firmamos como avalistas. Tuvimos que hacer los pagos cuando la boutique cerró. Así que los $200.000 del fondo fiduciario habían desaparecido. Los $80.000 de la deuda de la que eran avalistas se estaban pagando con el capital de la casa familiar. Y Gerald, que había planeado todo excepto lo único que importaba, estaba perdiendo la capacidad de planear cualquier cosa. Mamá, necesitas un abogado de derecho de la vejez. Lo sé. Por eso te llamé. Paige dijo que tú podrías simplemente arreglarlo. Tú eres la abogada. Me eché hacia atrás en mi silla, miré las baldosas del techo, conté hasta 5. Mi madre hablaba de documentos legales como un niño habla de los monstruos debajo de la cama, como si nombrarlos pudiera hacerlos reales. La tragedia era que los monstruos ya estaban dentro de la casa. 2 días después, el jueves por la noche, estaba haciendo pasta cuando mi teléfono se iluminó con un número que no había visto en años. ¿Paige? Sin saludo. Sin cómo has estado. Ella empezó a hablar antes de que yo terminara de decir hola.
Así que mamá te contó sobre papá. Mira, necesitamos que vengas a casa y te encargues de los asuntos legales. Yo lo haría, pero no entiendo nada de eso. Apagué el quemador. Podrías contratar a un abogado. ¿Con qué dinero? La boutique se lo llevó todo, y mamá y papá usaron sus ahorros para cubrir mis préstamos. Dejé que eso se asentara por un segundo. Ella lo había dicho como un informe del clima. Como un hecho, sin culpa. Como si la ruina financiera de dos padres ancianos fuera algo que simplemente sucede de la forma en que sucede la lluvia. Entonces quieres que lo haga gratis. ¿Eres familia, Aubrey? Eso es lo que hace la familia. Familia. La palabra aterrizó en la encimera de la cocina entre nosotras como un ladrillo. Derek levantó la vista de la calificación de exámenes en la mesa del comedor. Podía escuchar su voz a 1 metro de distancia. Familia, dije. Eso es lo que somos, Paige. Ella se puso defensiva inmediatamente. No empieces. Tú eres la que desapareció. No desaparecí. Dejé de llamar a personas que nunca me devolvían la llamada. Como sea. ¿Puedes ayudar o no? Luego lo dijo con naturalidad, como quien tira una servilleta. He estado administrando las finanzas de papá desde el diagnóstico. Pago de facturas, compras de víveres, ese tipo de cosas. Mis instintos legales captaron la frase antes de que mis instintos de hermana pudieran descartarla. Administrar las finanzas de papá. Un abogado de derecho de la vejez escucha esa frase de la misma forma en que un jefe de bomberos escucha a alguien decir, solo estaba jugando con cerillas. ¿Administrándolas cómo? Simplemente, ya sabes, ayudando. Le dije que lo pensaría. Colgué y miré a Derek. Necesito ir a casa. Me senté en mi escritorio esa noche y pensé en todas las familias a las que había ayudado a lo largo de los años. Familias destrozadas exactamente por esto. Sin planificación, sin comunicación, solo suposiciones y esperanza. Había construido toda mi carrera limpiando estos desastres. Desenredando lo que el amor y la negligencia habían anudado. Y ahora era el turno de mi propia familia. Si alguna vez has sido la persona fuerte cuando todos los demás se desmoronan, conoces este sentimiento. Suscríbete. La caja llegó un viernes. Federal Express, cartón marrón, sin etiqueta de remitente, solo las iniciales TR escritas con la letra de mi madre en la parte superior con marcador negro. Sin carta adentro, sin nota, solo un papel adhesivo amarillo pegado a la primera carpeta, no sé qué hacer. La llevé a la mesa de la cocina. Derek quitó sus papeles. Nos sentamos uno frente al otro y abrí la caja de la forma en que se abre una herida, con cuidado, sabiendo que iba a doler. Primero los estados bancarios. Saldo de la cuenta corriente, $347. Cuenta de ahorros, 0. Una cuenta de ahorros que Gerald había mantenido en $15,000 durante 30 años. Vaciada. Documentos de la hipoteca inversa. La casa en mi Brook Drive tasada en $280,000 ahora con una carga de $210,000. Quedaban $70,000 de capital. Tal vez, si el mercado se mantenía. Préstamo comercial con firma de avalista del First Horizon Bank por $80,000. 4 meses de atraso. Cartas de cobranza con sellos rojos. Aviso final en 3 de ellas. Facturas médicas por $42,000. Visitas a especialistas, pruebas cognitivas, una resonancia magnética, una evaluación neuropsicológica. El seguro del empleador de Gerald había caducado cuando se jubiló anticipadamente a los 60 años. Hubo un vacío de 14 meses antes de que el seguro Medicare comenzara. Nadie había comprado cobertura suplementaria. Y luego los estados de cuenta de las tarjetas de crédito, 3 tarjetas. Saldo total, $28,000. Las acerqué, pasé mi dedo por los cargos. Zara, Nordstrom Rack, DoorDash 4, 5, 6 veces por semana, una suscripción de vinos, una membresía de gimnasio en un lugar llamado Fit Life Cincinnati. Cincinnati. Mis padres viven en Dayton. Derek se inclinó. Esos cargos no son de tus padres, ¿verdad? No.
Dejé el estado de cuenta. Alguien había estado usando las tarjetas de crédito de mi padre, y no era mi padre. Me quedé en esa cocina durante mucho tiempo después de que Derek se fuera a la cama. La pila de documentos frente a mí, el papel adhesivo arriba. No sé qué hacer. El mundo es tu fondo fiduciario, había dicho mi padre. Resulta que su mundo ni siquiera tenía una red de seguridad. Llamé a Diane la mañana siguiente, sábado, a las 8:15. Iré a casa este fin de semana. Necesito ver todo en persona. Ella exhaló. Alivio mezclado con algo más. Nerviosismo, tal vez. El sonido de alguien que obtuvo lo que pidió y no estaba segura de si todavía lo quería. ¿Debería decírselo a Paige? No le digas nada a Paige todavía. Esa tarde, me senté con Derek en la mesa de la cocina, la misma mesa donde había extendido los restos financieros de mis padres la noche anterior. ¿Estás segura de esto?, dijo él. Mi padre no puede protegerse a sí mismo. Alguien tiene que hacerlo. Ese es literalmente mi trabajo. Él asintió. No discutió. Derek era el tipo de hombre que entendía que algunas decisiones no están sujetas a debate. Son obligaciones que usan disfraces. Empaqué mi maletín esa noche. No la maleta gris, el maletín. Cuero, negro, un regalo de graduación de Margot con mis iniciales grabadas en oro en el cierre. Adentro, un bloc legal, bolígrafos azules, un escáner portátil y una lista de verificación que había usado para 100 clientes. Poder notarial duradero, directiva de atención médica, hoja de trabajo de planificación de Medicare, inventario de activos, registro de comunicación con acreedores. La lista de verificación cabía en una página. Una página de preguntas que podían proteger toda una vida. Gerald nunca había completado ni una sola. Puse el maletín junto a la puerta principal. Al lado, debajo de la mesa del pasillo, estaba la maleta Samsonite gris. No la había abierto en años. Solo vivía allí como un fósil. No empaqué la maleta. Empaqué el maletín porque no iba a casa como una hija. Iba a casa como la única persona en esa familia que sabía leer un estado de cuenta bancario. 90 minutos por la autopista interestatal 77 Oeste. La misma autopista por la que Gerald me había llevado a la universidad. Las mismas tierras de cultivo planas de Ohio. La misma parada de descanso en el marcador de milla 47 donde me había comprado un café de gasolinera y me había hablado sobre la presión de los neumáticos. Entré en la entrada a las 11:20 de la mañana. La casa se veía cansada, la pintura se pelaba a lo largo de los aleros, el césped desigual, medio cortado, como si alguien hubiera empezado y se hubiera olvidado. La puerta del garaje colgaba torcida en un riel. Diane abrió la puerta principal antes de que yo llegara al porche. Parecía 10 años mayor que la mujer en mi memoria. Raíces grises en el cabello que solía ser rubio de salón cada 6 semanas. Un cardigan que colgaba de sus hombros como si perteneciera a alguien más grande. Ella me abrazó. Fue incómodo y demasiado apretado. De la forma en que abrazas a alguien cuando sabes que le debes algo pero no puedes nombrarlo. La dejé. No le devolví el abrazo con fuerza, pero no me alejé. Él está en la sala de estar, dijo ella. Gerald estaba sentado en un sillón reclinable marrón con la televisión sintonizada en un canal que mostraba películas del oeste antiguas. Llevaba pantalones caqui y una camisa de franela planchada porque Diane todavía planchaba su ropa. Levantó la vista cuando entré. ¿Eres la nueva enfermera? Me detuve, agarré la correa de mi maletín. No, papá. Soy Aurey. Me estudió. Agradable, curioso, como si yo fuera una extraña en una parada de autobús. Ese es un bonito nombre. El nombre de mi hija es Aurey. Ella está en la universidad. Él pensaba que yo todavía tenía 18 años. En algún lugar de su mente, yo todavía era la chica con la maleta saliendo por la puerta. El olor a Old Spice me golpeó entonces. La misma loción para después de afeitar, el mismo aroma cálido y especiado que se había adherido a cada abrazo que me dio. El aroma era el mismo. Todo lo que había detrás había cambiado. Me senté con Diane en la mesa de la cocina. Misma mesa, mismas sillas.
16 años y nada en esta habitación había cambiado excepto las personas. Extendí los documentos de la caja de Federal Express sobre la superficie, organizados por categoría. Bancos a la izquierda, hipoteca en el centro, facturas médicas a la derecha, tarjetas de crédito al final. Guíame a través de esto, dije. Voz profesional, la voz que usaba con los clientes. Sin testamento, sin poder notarial, sin directiva de atención médica, sin seguro de vida. Gerald había dejado que la póliza caducara hacía 7 años. Sin seguro de cuidado a largo plazo. La hipoteca inversa estaba consumiendo $360 al mes en intereses. El préstamo de avalista tenía 4 meses de mora y First Horizon había enviado una carta de demanda amenazando con acciones legales. Lo anoté todo, columna tras columna de ausencias. Luego la miré. Mamá, si algo le pasa a papá, si necesita una residencia de ancianos, Medicare revisará los últimos 5 años de cada dólar que hayan gastado, cada transferencia, cada regalo. Ella se puso pálida. ¿Qué significa eso? Significa que los $200,000 que le diste a Paige están fuera de la ventana de revisión. Eso fue hace 16 años. Pero el préstamo de avalista de hace 3 años está dentro de ella. Medicaid podría tratarlo como un activo transferido. No entiendo. Significa que el fondo fiduciario que creaste para Paige podría afectar si papá califica para la cobertura de Medicaid. El dinero que le diste a ella para que estuviera segura podría ser lo que los deje a ustedes inseguros. Diane miró los documentos. Sus manos temblaban. No nos necesitabas, Audrey, dijo ella. En voz baja, casi un susurro. Paige nos necesitaba. Dejé mi bolígrafo y la miré a través de 16 años de silencio y una mesa llena de papeles. Mamá, mira esta mesa. Mira estos números. Ambos me necesitaban. Simplemente no lo sabían. Esa tarde, le pedí a Diane el acceso al portal de la tarjeta de crédito de Gerald. Lo encontró escrito en un papel adhesivo dentro del cajón de su escritorio. Nombre de usuario y contraseña con su letra de cuando todavía era firme. Inicié sesión en mi computadora portátil. 6 meses de estados de cuenta, $28,000 en cargos. Me desplacé por ellos lentamente, como lo haría para un cliente. Zara, $112, Cincinnati. Nordstrom Rack, $247, Cincinnati. DoorDash, $38, $42, $29. Todo Cincinnati. Una suscripción de vinos por $45 al mes. FitLife Cincinnati por $59 al mes. Mamá, dije sin levantar la vista. Papá compra en Zara. ¿Qué es Zara? ¿Tiene Paige una tarjeta vinculada a esta cuenta? Pausa larga. El tipo de pausa que responde a la pregunta antes que las palabras. Se suponía que debía usarla para víveres cuando viniera a ayudar con tu padre. Mamá. Paige gastó $28,000 en la tarjeta de crédito de papá en 6 meses. Nada de eso fue para víveres. Diane se levantó, se sentó, se levantó de nuevo. Sus manos encontraron el respaldo de la silla y lo apretaron. Dijo que lo devolvería. Esto no es un préstamo, mamá. Bajo la ley de Ohio, esto es explotación financiera de un adulto vulnerable. Papá tiene Alzheimer. No puede consentir estos cargos. Paige fue añadida a la cuenta para ayudar, y la usó para comprar. Diane empezó a llorar, pero esta es la parte que se quedará conmigo para siempre. Ella no lloró por Gerald. No lloró por los $28,000. No lloró por el hecho de que la mente de su marido estaba desapareciendo y su dinero la seguía. Lloró por Paige. No la denuncies, por favor. Es tu hermana. Miré a mi madre. La mujer que le dio todo a una hija y a la otra una maleta. Es la hermana que recibió $200,000 y todavía no pudo dejar de quitar. Pasé el resto de ese fin de semana en la mesa de la cocina. Derek envió un mensaje, ¿qué tan mal? Respondí, trae tus exámenes para calificar. Estaré aquí un tiempo. Redacté primero el poder notarial duradero, nombrando a Diane como agente principal y a mí como secundaria.
Lo que significaba que si Diane no podía servir o elegía no hacerlo, yo intervendría. Lo hice condicional, activado por una certificación médica de que Gerald carecía de capacidad. Limpio, defendible. Luego la directiva de atención médica. Me senté con Diane y le hice las preguntas que nadie quiere responder. ¿Quiere Gerald ser reanimado? ¿Quiere un tubo de alimentación, ventilador? Ella lloró durante la mayor parte. Anoté sus respuestas con letra clara. A continuación, y esto fue lo difícil. Llamé a las compañías de tarjetas de crédito de Gerald, eliminé a Paige como usuaria autorizada en las 3 cuentas, configuré alertas de transacciones en el teléfono de Diane y congelé nuevos cargos por encima de $100 sin la aprobación de Diane. Luego redacté el fideicomiso irrevocable. Este era el documento que más importaba. Al transferir la casa al fideicomiso ahora mientras Gerald todavía tenía algunos periodos de lucidez y podía firmar con un notario presente, podíamos protegerla de la recuperación de activos de Medicaid más adelante. Si Gerald alguna vez necesitaba cuidados en una residencia de ancianos, lo cual estadísticamente sucedería, Medicaid no podría reclamar la casa. El hogar familiar sobreviviría incluso si las finanzas familiares no lo hicieran. Llamé al banco First Horizon sobre el préstamo de avalista y expliqué la situación. El negocio del prestatario principal fracasó. Los avalistas son ancianos. Uno con un diagnóstico cognitivo. El representante me transfirió a un supervisor. El supervisor me transfirió a un especialista en reestructuración. Negocié una moratoria de 6 meses y un plan de pago reestructurado con interés reducido. 47 minutos en espera. Valió cada segundo. Cuando colgué, Diane estaba en el umbral de la puerta mirándome. ¿Sabes todo esto?, dijo ella. ¿Cómo? Porque pasé 10 años aprendiendo cómo proteger a las personas cuyas familias les fallaron. Ella se estremeció. Un pequeño movimiento involuntario como tocar una sartén caliente. Abrió la boca, la cerró y caminó de regreso a la sala de estar donde Gerald estaba viendo películas del oeste. No lo dije para herirla, pero la verdad tiene su propio peso y mi madre sintió cada gramo. Paige apareció el domingo por la tarde sin llamar primero. Su Honda Civic entró en la entrada a las 2:15 mientras yo revisaba las hojas de trabajo de elegibilidad de Medicaid en la mesa de la cocina. Entró por la puerta principal, vio mi maletín abierto, vio los documentos extendidos sobre la mesa y se detuvo. ¿Qué demonios es todo esto? Documentos de planificación patrimonial, los que mamá y papá deberían haber tenido hace años. Ella recogió un papel de la pila, el aviso de cancelación de la tarjeta de crédito con su nombre resaltado en amarillo. ¿Cancelaste mi tarjeta? La tarjeta de papá. La que papá ya no puede consentir compartir. Paige dejó el papel. Su rostro cambió. De la forma en que cambia el cielo antes de una tormenta. Apareces después de 6 años y empiezas a tomar decisiones. ¿Quién te dio el derecho? Nadie me dio el derecho. Me lo gané. Se llama título de abogada. Siempre pensaste que eras mejor que nosotros. No, solo pensé que merecía la misma oportunidad que tuvo Paige. Resulta que yo fui la única que realmente la aprovechó. Ella se acercó más. No tienes idea de lo que ha sido estar aquí. Ver a papá olvidar. Ayudar a mamá con todo mientras tú estabas en tu oficina elegante en Columbus fingiendo que no existimos. Ayudando con todo, repetí. Así es como llamas a $28,000 en cargos en Zara y Nordstrom Rack. Ella se puso blanca, con la boca abierta, sin sonido. Encontré la página de los estados de cuenta. Cada cargo, cada recibo, todos de Cincinnati, todos en las tarjetas de papá. Ella agarró sus llaves de la encimera. Esto no es lo que parece. Es exactamente lo que parece. Ella cerró la puerta principal tan fuerte que los marcos de las fotos en el pasillo vibraron. Gerald se sobresaltó en su sillón reclinable. ¿Quién está peleando?, dijo él. No me gustan las peleas. A través de la ventana, vi a Paige sentada en su coche durante 2 minutos completos antes de irse. Sus manos apretaban el volante. Estaban temblando. Margot llamó esa noche. Su voz tenía el tono de alguien que ha estado esperando todo el día a que suene el teléfono.
Escuché que Paige se puso furiosa. Se fue antes de que pudiera terminar de explicar los documentos del poder notarial. Aure. Margot hizo una pausa. Sabes que va a montar una escena en el Día de Acción de Gracias. ¿Acción de Gracias? Tu madre te invitó. Me dijo que te lo dijera porque es demasiado orgullosa para pedirlo ella misma. Miré a Derek en la sala de estar. Estaba leyendo en el sofá fingiendo no escuchar. Levantó las cejas. ¿Cuándo? El jueves. Toda la familia. Phil, yo, Emma, Ryan. Tu madre quiere que se sienta normal, como si nada hubiera cambiado. Todo ha cambiado. Lo sé. Pero Diane necesita firmar esos documentos, ¿verdad? Margot era más astuta de lo que la gente pensaba. Ella entendía lo que yo necesitaba sin que yo lo deletreara. Si Paige impugna el poder notarial más tarde, necesito testigos que hayan visto a mamá firmar voluntariamente, dije. Miembros de la familia, más de uno, en un entorno donde nadie esté coaccionado. Una cena familiar. Una cena familiar con una firma legal después del postre. Derek dejó su libro. Vamos a ir. Miré el maletín en nuestra mesa de comedor. Adentro había documentos que podían proteger a mi padre de los acreedores, de la recuperación de activos de Medicaid, de su propia hija mayor. Documentos que le habrían tomado a Gerald 5 horas y $300 preparar hace 10 años. Documentos que nunca hizo. Vamos a ir. No quería una audiencia para el drama. Necesitaba testigos para un procedimiento legal. Que Paige lo convirtiera en una actuación era predecible. Solo necesitaba las firmas antes de que cayera el telón. Aquí está lo que he aprendido en 10 años de derecho de la vejez. Las familias no se desmoronan de la noche a la mañana. Se agrietan lentamente bajo el peso de las conversaciones que nadie quiere tener. Testamentos, poderes notariales, deseos para el final de la vida. Los documentos se sienten fríos, clínicos, como papeleo para un mundo en el que no quieres pensar, pero son lo más cálido que puedes darle a alguien que amas. Si estás viendo esto y no tienes los tuyos en orden, pausa este vídeo y haz una nota, luego regresa. La mañana de Acción de Gracias, Derek condujo. Yo iba en el asiento del pasajero con el maletín en mi regazo. Adentro estaba el poder notarial duradero finalizado, la directiva de atención médica de Gerald, un nuevo fideicomiso irrevocable que había redactado para proteger la casa de la recuperación de activos de Medicaid. El fideicomiso tendría el título de la propiedad de Millbrook Drive, eliminándola de los activos contables de Gerald, y un presupuesto familiar reestructurado que eliminaba los pagos del préstamo de la balista en 18 meses. También adentro había impresiones de los estados de cuenta de las tarjetas de crédito de Gerald de los últimos 6 meses, resaltadas y anotadas, $28,000 en cargos que correspondían al código postal de Paige. Llamé a Margot desde el coche. ¿Está Paige allí? Llegó hace una hora. Ha estado susurrando con tu madre en la cocina. Tu madre parece nerviosa. ¿Nerviosa por qué? Por mí. Derek miró hacia acá. ¿Sabes que va a decir algo? Lo sé. Por eso cada documento en este maletín tiene 3 líneas de firma. Diane firma. 2 testigos dan fe. Doblamos en Millbrook Drive a las 4:15. La casa tenía una corona en la puerta que Diane debió poner esa mañana. Flores de seda, un lazo rojo, un intento de normalidad. Salí del coche, miré la casa. Mismo revestimiento blanco, misma puerta de garaje torcida, misma entrada que Gerald solía sellar cada primavera. Adentro, el armario del pasillo estaba abierto. Podía verlo desde el porche. Abrigos, bufandas, una aspiradora y, allí, empujada al fondo, la maleta Samsonite gris. Todavía allí después de 16 años. Nadie la había movido. Nadie la había tirado. Solo vivía en el fondo del armario, olvidada como yo. Recogí mi maletín y entré. La mesa de Acción de Gracias de los Tras podía sentar a 8 personas si se apretaban. Diane se había apretado. Gerald a la cabecera, vistiendo una camisa abotonada planchada y una sonrisa confundida. Diane a su derecha, revoloteando con una jarra de agua. Paige y Brad frente a mí y a Derek.
La tía Margot y el tío Phil al final. Los primos Emma y Ryan habían llamado para avisar que llegarían tarde. Emma venía conduciendo desde Cincinnati. Ryan estaba atrapado en el trabajo y se perdería la cena. 7 personas, un pavó, puré de patatas, cazuela de judías verdes de una receta que Diane había estado usando desde 1994. Salsa de arándanos enlatada, de la que mantiene la forma del recipiente. La superficie era agradable. Brad habló sobre los Bengals. Phil le preguntó a Derek sobre la enseñanza. Diane seguía rellenando vasos de agua que ya estaban llenos. Gerald comía lentamente. Sonreía a la gente. Llamó a Margot por el nombre correcto. Llamó a Paige cariño. A mí me llamó señorita. Más pavó, señorita. Claro, papá. Él no me corrigió. No se dio cuenta. Paige me observaba a través de la mesa de la forma en que un gato observa una puerta. Cada vez que me movía, buscando pan o ajustando mi servilleta, sus ojos me seguían. Brad, para su crédito, intentó mantener las cosas ligeras. Contó una historia sobre un cliente que estrelló un camión nuevo contra un granero 3 días después de que el seguro comenzara. Phil se rió. Derek ofreció una risa educada. Diane sonrió tan fuerte que parecía doloroso. Debajo de la mesa, mi maletín estaba contra la pata de mi silla como un arma cargada. Lo había colocado allí deliberadamente. Al lado derecho, de fácil alcance. 12 años de hábito en la sala del tribunal. Paige interrumpió el remate de Brad como una cuchilla a través de papel de regalo. Qué amable de tu parte visitarnos finalmente, Audrey, dijo a mitad de la comida. Casual y cargado. 6 años, ¿verdad? Más vale tarde que nunca. Corté mi pavo. Más vale tarde que nunca. Eso es lo que sigo diciéndoles a mis clientes sobre la planificación patrimonial. Margot tosió en su servilleta. Brad miró entre nosotras. ¿Me estoy perdiendo algo? No, dijo Diane rápidamente. Todo está bien. ¿Quién quiere más patatas? La salsa de arándanos estaba en el centro de la mesa sin tocar. Junto a ella, mi maletín se apoyaba contra la pata de mi silla. Logramos terminar el pavó y 2 guarniciones antes de que Paige dijera lo que rompió la mesa. Paige dejó su copa de vino. Tercera copa. El sonido que hizo contra la mesa fue más agudo de lo que debería ser. ¿Saben qué? Voy a decirlo. Todos lo están pensando. ¿Paige? La voz de Diane fue una advertencia. No lo hagas. No, mamá. He terminado de fingir. Me señaló con su tenedor. Audrey desapareció durante 6 años. 6 años. Papá se enfermó y ella no vino. Tuviste que rogarle para que apareciera. Y ahora entra pavoneándose con su pequeño maletín y empieza a cancelar tarjetas de crédito y a reorganizar todo como si fuera la dueña del lugar. Brad se enderezó. ¿Canceló tu tarjeta de crédito? ¿Mi tarjeta de crédito? La que uso para los víveres de papá. Margot dejó su tenedor. Phil se echó hacia atrás en su silla. Derek puso su mano sobre mi rodilla debajo de la mesa, un ancla silenciosa. Paige no había terminado. Abandonaste a esta familia, Audrey. Te fuiste. Y ahora quieres volver y jugar a la salvadora. No eres una salvadora. Eres un buitre. Merodeando, esperando a que papá muera para poder hurgar en lo que quede. Ella estaba temblando. El vino chocaba contra los lados de su copa. Su rostro estaba enrojecido, no por vergüenza, sino por el tipo de ira que se genera cuando sabes que eres culpable y decides que la mejor defensa es una ofensiva más ruidosa. La mesa quedó en silencio. El tipo de silencio en el que puedes escuchar la calefacción encenderse en el sótano, donde puedes escuchar un tenedor asentarse contra un plato a 3 asientos de distancia. Gerald miró alrededor de la mesa, su rostro nublado por una angustia que no podía nombrar. ¿Quién está peleando?, dijo en voz baja, casi infantil. No me gustan las peleas. Miré a mi padre, al hombre que me había dado una maleta y la llamó fondo fiduciario, al hombre que ya no podía recordar mi nombre, pero que aún recordaba que no le gustaba el conflicto.
Me limpié la boca con la servilleta, la puse junto a mi plato y me levanté. Discúlpenme un momento. Caminé hacia el pasillo, recogí mi maletín, volví al comedor y lo puse sobre la mesa junto a la salsa de arándanos. No levanté la voz. No era necesario. Voy a corregir algunas cosas, dije, en voz baja, incluso la voz que uso en las declaraciones juradas cuando el abogado contrario empieza a presumir. Y luego les voy a mostrar por qué estoy aquí. Miré a Paige, miré a mi madre, miré a Margot, quien me dio el más pequeño asentimiento. Primero, no abandoné a esta familia. Se me entregó una maleta y se me dijo que el mundo era mi fondo fiduciario. Les tomé la palabra. Simplemente no creo que esperaran que realmente lo cobrara. Gerald miró su plato. La boca de Brad estaba abierta. Phil tenía los brazos cruzados. Segundo, no cancelé tu tarjeta de crédito, Paige. Cancelé la tarjeta de papá porque papá tiene Alzheimer y ya no puede consentir cargos. Y en los últimos 6 meses, se cargaron $28,000 a sus cuentas. Abrí el maletín, saqué los estados de cuenta impresos y los puse sobre la mesa entre las judías verdes y la salsera. Zara, Nordstrom Rack, DoorDash, una suscripción de vinos, una membresía de gimnasio en FitLife Cincinnati. Todo desde tu código postal, Paige. Nada de eso fue para víveres. Nada de eso fue para papá. El rostro de Paige perdió su color lentamente, como si alguien hubiera quitado un tapón. Eso no es. Iba a devolverlo. Bajo la sección 2913.02 del Código Revisado de Ohio y la Ley de Servicios de Protección para Adultos, lo que has estado haciendo tiene un nombre: explotación financiera de un adulto vulnerable. Lo he visto 100 veces en mi oficina. La excusa siempre es la misma: iba a devolverlo. Brad alejó su silla 15 centímetros de Paige. Un movimiento pequeño, un significado enorme. Espera, dijo él. Paige, ¿de qué está hablando? Está exagerando. Tengo los estados de cuenta, Paige. Cada cargo, cada fecha, cada dólar. Margot exhaló. Phil sacudió la cabeza lentamente. Puse mis manos planas sobre la mesa. Calma, nivelada. Cuanto más bajo hablaba, más fuerte aterrizaba. Tú me dijiste que lo arreglara. Tú eres la abogada. Esas fueron tus palabras. Así que lo hice. ¿Lo arreglé? Metí la mano en el maletín y saqué la carpeta de documentos. Pestañas azules etiquetadas. El tipo de organización que requiere 10 años de práctica y un fin de semana de desamor. Mamá. Puse la carpeta sobre la mesa. Misma mesa. Mismo lugar donde Gerald una vez colocó una maleta gris. He preparado todo lo que papá debería haber tenido hace años. Extendí los documentos como una mano de cartas. Poder notarial duradero. Esto te permite tomar decisiones financieras por papá ahora que él no puede tomarlas por sí mismo. Tú eres la agente principal. Yo soy la secundaria. El respaldo si algo te sucede. Deslicé el siguiente documento hacia adelante. Directiva de atención médica. Los deseos médicos de papá basados en lo que me dijiste el fin de semana pasado. Preferencias de reanimación. Cuidados al final de la vida, ventilador, tubo de alimentación, todo documentado, todo legal. El siguiente, un fideicomiso irrevocable. Hice una pausa. Dejé que la palabra se asentara. Este fideicomiso tendrá la propiedad de la casa. Protege mi Brook Drive de la recuperación de activos de Medicaid. Si papá necesita cuidados en una residencia de ancianos, significa que no pierdes la casa. Diane se llevó la mano a la boca, el mismo gesto que hizo hace 20 años cuando vio a Gerald entregarle a Paige el cheque del fondo fiduciario. Pero esta vez ella no lloraba de alegría. Y un presupuesto reestructurado, un plan de pago para el préstamo de avalista. 18 meses para liquidarlo. Cerré el maletín. Todo esto es gratuito porque, a pesar de todo, él sigue siendo mi padre y alguien en esta familia tiene que planear para el futuro. Margot se levantó. Yo seré testigo de las firmas. Phil asintió. Igual. Diane miró los documentos, el fideicomiso, la ironía de todo.
Su hija, la que no recibió nada, construyendo un fondo fiduciario para los padres que se lo habían negado. Tomó el bolígrafo que yo había colocado junto a la carpeta. Su mano temblaba, pero firmó. Después de la firma, después de que Margot y Phil testificaran y fecharan sus líneas, después de que Brad se fuera silenciosamente por la puerta principal sin decir adiós, después de que Gerald preguntara si había pastel de calabaza, Diane me encontró en la cocina. Yo estaba enjuagando los platos. Un viejo hábito. Siempre limpiaba después de la cena en esta casa. Algunos patrones sobreviven a una década de silencio. Aure. Cerré el grifo. Me dije a mí misma que no nos necesitabas. Su voz era pequeña, despojada, sin nada detrás de que esconderse. Porque era más fácil que admitir que elegí mal. Me sequé las manos con el paño de cocina, lo doblé y lo puse en la encimera. No intentaba herirte, dijo ella. Intentaba salvar a Paige. Pensé que si le dábamos lo suficiente, ella estaría bien. Y pensé que tú estarías bien sin importar qué. Estoy bien, mamá, pero no gracias a ti. A pesar de ti. Ella se desmoronó, no dramáticamente, sino silenciosamente, de la forma en que se asientan las casas viejas, un lento hundimiento hacia adentro. Apoyó las manos en la encimera, bajó la cabeza y emitió un sonido que no era del todo llanto y no era del todo respiración. No pidió perdón. Dijo que eligió mal y eso fue lo más cerca que estuvo de verme de verdad. No la abracé. No estaba lista. Pero tampoco salí de la habitación. A través de la ventana de la cocina, podía ver a Paige sentada en los escalones del porche, sola, con los brazos rodeando sus rodillas. La luz de la calle iluminaba su rostro. Estaba hablando sola. O tal vez solo pensando en voz alta. Apenas podía oírlo a través del cristal. Tenía miedo de ser nada sin el dinero. Una frase, lo suficientemente baja como para no ser escuchada, lo suficientemente honesta como para doler. Paige era una villana en esta historia. También era una víctima de los mismos padres que me habían fallado, solo que desde la dirección opuesta. Demasiada protección la había dejado tan rota como la falta de ella. No salí a verla. Algunas conversaciones aún no están listas. 3 semanas después, los documentos fueron presentados ante el Tribunal de Sucesiones del Condado de Franklin. Gerald tenía un poder notarial duradero y una directiva de atención médica. La casa en Meadowbrook Drive estaba a nombre del fideicomiso irrevocable, protegida de la recuperación de activos de Medicaid. First Horizon aceptó el plan de pago reestructurado, $4.700 al mes durante 18 meses. El acceso de Paige a las tarjetas de crédito de Gerald fue revocado permanentemente. Los $28.000 en cargos estaban en una hoja de cálculo que guardaba en un archivo bajo llave. No la denuncié. No porque fuera mi hermana, sino porque Gerald no lo habría querido. Incluso el Gerald que no podía recordar mi nombre no habría querido que su hija fuera procesada. Paige envió una transferencia bancaria 3 semanas después del Día de Acción de Gracias, $4.200. Primera cuota. La línea de concepto decía una palabra, lo siento, en minúsculas. Sin punto final. La disculpa más pequeña que había visto en mi vida. Pero era dinero, no palabras. Y el dinero era algo que Paige entendía mejor que el lenguaje. Diane me llamaba todos los jueves a las 7 de la tarde. No hablábamos del pasado. Hablábamos del horario de medicación de Gerald. De sus días buenos cuando recordaba el nombre del perro que tuvieron en 1998. De sus días malos cuando intentaba salir de casa a las 3 de la mañana para conducir hacia un trabajo que no tenía desde hacía 4 años. Respondía a cada llamada, no porque hubiera perdonado todo, sino porque responder al teléfono era el límite que yo había establecido. Seré la abogada de tu padre. Seré tu planificadora patrimonial. Pero no seré la hija que finge que la maleta nunca sucedió. Diane aceptó eso. No presionó. Por primera vez en mi vida, mi madre respetó una línea que yo había trazado. El progreso no es perdón, pero es un comienzo. En diciembre, el cumpleaños de Gerald, 63 años. Derek y yo condujimos a Dayton. Traje un pastel de zanahoria de la pastelería en Ike Street.
La misma pastelería que hizo nuestro pastel de bodas. Gerald no lo sabía. No recordaba nuestra boda, pero recordaba que le gustaba el pastel de zanahoria porque algunas cosas viven más profundamente que la memoria. Después de la cena, me senté a su lado en la sala de estar. La televisión estaba apagada. Diane estaba en la cocina envolviendo las sobras. Gerald extendió la mano y tomó la mía. Su agarre era cálido, firme, más fuerte de lo que esperaba de un hombre cuya mente se estaba desmoronando. Old Spice, camisa de franela. La lámpara de la mesa lateral proyectaba una luz ámbar sobre su rostro. Lo hiciste bien, niña. 4 palabras, claras como una campana. Sin confusión, sin búsqueda. Me miró y lo supo. Luego se fue de nuevo. Sus ojos se dirigieron a la ventana. Su mano permaneció en la mía, pero el hombre detrás del agarre se había retirado a donde quiera que vaya cuando el presente se vuelve demasiado pesado. Sostuve su mano. No lloré. Solo aguanté. Conduciendo a casa, Derek se estiró a través de la consola y me apretó el hombro. La autopista estaba oscura. El camino era plano. Ohio se extendía en todas direcciones como una promesa que nadie hizo. Solía pensar que la maleta era un castigo, un veredicto vacío de un padre que no creía que yo valiera la pena la inversión. Pero tal vez fue lo único honesto que mi padre me dio, un contenedor vacío y el permiso para llenarlo yo misma. Esa es mi historia. 16 años, una maleta y una pila de documentos que mantuvieron unida a mi familia cuando nada más pudo hacerlo. Si alguna vez has sido la persona que tuvo que construir todo de la nada y luego regresar y salvar a las personas que no te dieron nada, conoces este sentimiento. Deja un comentario, suscríbete y te veré en la próxima historia.